que gozo y felicidad en las noches de santidad. ¿Y qué más? Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Gloria a Dios por los niños, nos gozamos por los niños, ¿verdad? Ahí están sus hijitos aprendiendo, gloria al Señor. Vamos a darle la palabra al hermano Iván, que nos va a contar su testimonio. Buenos días, hermanos. Poco fónico, pero vamos a ir a Daniel 4, versículo 2. Daniel capítulo 4, versículo 2. Un lindo testimonio que el Señor ha hecho en mi familia. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y resulta, hermanos, que el testimonio es del hermano mío, del hijo mío, Iván. Él pues estaba haciendo unos exámenes. Esos exámenes, según los síntomas que él parecía tener, era lupus. Más, hasta el médico llegó a decir, él parece que tiene lupus. Se hizo los exámenes, esa serie de exámenes que se hacen, y cuando fueron por el resultado, mi esposa llorando, mis hijas, la hembras llorando, y él preocupado, nervioso. Bueno, entonces, cuando le entregan el resultado, el médico se lo daba a una muchacha que está ahí, que es como que la asesora, la secretaria, y la hija mía le dice, como trabaja en esa clínica, le dice, él tiene lupus. Entonces, la hija mía que trabaja en la clínica llama a mi esposa y dice, ay mami, salió lupus. Bueno, entonces, mejor dicho, entonces la que le dijo el resultado dijo, pero ay, usted le cayó como un balde de agua, ¿usted no sabía eso? Y la hija mía dijo, no sabíamos. Bueno, yo iba en el carro con él porque mi esposa dijo, llévalo, que él va a ver el resultado para que reclame el resultado contigo, hablan con él. Total que nos fuimos. Entonces llama por teléfono a la hija mía, yo no sabía nada de todo eso, llama a la hija mía y íbamos en el carro y le digo, yo coge el teléfono y pásame a mi papi. Me pasaron y iba manejando, no papi, imagínate que el hijo mío, que a Iván le salió lupus. Entonces eso, como yo busqué enseguida, ya yo había buscado, porque los síntomas de lupus uno lo busca ahora rápido por internet. Eso es una enfermedad incurable. Bueno, con los nervios de punta, pero yo le dije al hijo mío, así sea que a ti te diga el enemigo, el que sea, que tú tienes eso, el Señor en un segundo te puede, como decimos aquí nosotros, cambiar, voltear la arepa, como decimos jocosamente aquí nosotros los costeños, El hijo mío sí notó que la llamada me la pasó a mí, y no le dijeron nada a él, porque estaban llorando. Entonces llegamos a la clínica y yo comencé a orar, en mi corazón yo decía, pero si no lo veo a él bien, Señor, yo no tengo nervios, el Señor, algo está pasando. Llegamos a la clínica del especialista, el mejor especialista que hay, nefrólogo, que ya le había hecho un examen. Cuando llegamos a la clínica, recibimos una llamada, dice, papi, imagínate que yo llamé a Viviana, que es la jefe personal llamó al médico y le dijo que le dijera por qué pasaba, que si el resultado era así. Le dijeron, pero ¿quién le dijo que él tiene lupus? Él no tiene lupus. No, la asesora suya, la asistente suya le dijo que tenía lupus. Y yo me puse a llorar porque yo quise arrodillarme enseguida, darle la gloria a Dios, pero los nervios del hijo mío mirándome no daba. Entonces yo llorando le decía, gracias Señor, de la alegría ya. Y entonces llegamos donde el médico, el hijo mío todavía no creía, mi esposa me imagino que estaba alegre ya en su casa, y le dijo el médico, entré con él y dijo el especialista, bueno, le voy a decir la verdad, usted lo que tiene es una pequeña hematuria, cosas, términos hay, que con un tratamiento de 3 meses vamos a ver, pero usted lupus no tiene. La gloria sea para Dios. Yo le decía, Señor,
me vayan a avergonzar aquí, Señor, toda mi familia. Bueno, pero eso no fue nada. Entonces ya él tenía otro examen particular. Ya, digo que no fue nada porque ya tenía otro examen y ellos no creían aún de que ya el especialista le había dicho que no. Entonces, ellos todavía nerviosos, las hijas mías y él, ustedes no tienen fe, le dije yo. Porque yo estoy tranquilo, yo sé que tú estás bien. Ayer, porque duró 3 días, le dijeron, no, vamos a hacer ese examen aquí al lado del Olímpico, un laboratorio que se lo hicieron a los 4 días, el viernes le dijeron, negativo, no tenía. Entonces, la gloria sea para nuestro Señor. Es duro cuando a uno como padre le dice, un hijo suyo tiene esto y la enfermedad incurable es durísimo. Es duro y por eso no debemos dejar de orar los unos por los otros y no dejemos de estar buscando pretextos para dejar de congregarnos y salir de la congregación por ello o cualquier cosa, porque eso es lo que el enemigo quiere. Ya avergonzarnos en público y salte que mira que el hijo tuyo lo que tiene es esto. Y yo le dije al hijo mío, ese fue el enemigo que habló cuando te entregaron eso, porque el especialista no te dijo nada. Y la gloria sea para el Señor. Y este hijo mío está la familia contenta y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es, gloria a Dios. Una cosa que a veces pasa es que humanamente uno se angustia, ¿verdad? Humanamente puede llegar la angustia cuando recibe ciertos dictámenes médicos o cualquier otra cosa, pero no podemos perder la fe en el Señor. Así que nos gozamos con ese testimonio, hermano, que el Señor siga sanando a su hijo. Vamos a pasar a la portadora de la palabra esta mañana, que es nuestra hermana Luz Padilla, pidiendo al Señor que bendiga grandemente esta palabra. Sabemos que todos queremos comer y deleitarnos con esta palabra, amén. Vamos a estar orando por su vida. Vamos a pedirle al Señor que la ilumine con su Espíritu Santo y que la guarde. Padre, le damos gracias en esta mañana por la vida de esta sierva, de esta hermana, Señor. Padre Santo, bendícela con poder de lo alto, Señor. Que tú seas usándola como un vaso, Señor, de honra en esta mañana, Padre. Glorifícate, Señor. Dale palabra a tu iglesia, Señor. Ministra su vida de una manera especial, su corazón. Espíritu Santo, la ponemos en tus manos, Señor. Y sabemos que tú obras poderosamente, como leíamos esta mañana, más abundantemente de lo que pedimos, más abundantemente de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es vivificado por tu Espíritu. La ponemos en tus manos, Señor, y la cubrimos con tu sangre. Y bendecimos a la iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los santos amigos que nos visitan en esta mañana. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor en esta mañana? ¿Cuántos tienen un motivo para estar agradecidos con Dios? Gloria a Jesús. Tú eres bueno. Yo les invito a colocarse sobre sus pies por un momento. Dejen descansar la silla un momentico. Se van a tener tiempo para sentarse. Gloria a Jesús. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a estar leyendo del verso 17 al 25. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. Dice las Sagradas Escrituras, que todos están en Génesis 26, 17. Dice la palabra del Señor bajo la dirección de su Santo Espíritu. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas,
Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sibma. Y de allí subió a Berseba. Todos. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Gracias le damos al Señor por su palabra. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Les recuerdo que los gloria a Dios, los aleluya, las alabanzas son para el Señor. Amén. Eso no lo cobro. Gloria a Jesús. En esta mañana vamos a aprender de un personaje de Isaac, un gran pacificador. Vámonos a Mateo 5. Gloria a Jesús. Uno de los pasajes que Jesús nos da muchas enseñanzas a través de estos pasajes. Gloria a Jesús. Se me perdió Mateo. Verso 9. Gloria a Jesús. Dice, ¿qué dice? Los pacificadores, porque ellos serán llamados. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Amén. Entonces en esta mañana vamos a aprender sobre este personaje, Isaac, un gran pacificador. Pero antes quiero ir a la primera imagen, una frase que dice: logra más quien busca la paz que quien reclama sus derechos. Es una frase para meditar. El ser pacífico es uno que es tranquilo, y el ser pacificador es quien procura establecer la paz donde hay rencillo. Entonces, el ser pacífico es tener tranquilidad, estar tranquilos. Pasamos a la tercera. Dios a nosotros, en el fruto del Espíritu, dice, y el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es, comienza por qué? ¿Por qué? Gozo, paz, ¿verdad? Y Dios está interesado en que usted y yo seamos portadores de esa paz. Entonces, lo pacífico es uno que es tranquilo, ¿sí? El hecho de ser tranquilo, quiero aclarar, no significa que sea negligente. Escuche bien eso, no tiene nada que ver. El ser tranquilo al ser negligente. El pacificador es quien procura establecer la paz dentro donde hay rencilla, donde hay conflicto. O sea, procura conseguir un acuerdo, procura que las cosas no se agranden, ¿verdad? Pero tristemente hoy por hoy encontramos personas que en vez de apaciguar las cosas, de calmar las cosas, encontramos gente incitando a la violencia, ¿verdad? Vemos las redes sociales plagadas de videos de conflictos y en vez de interceder están grabando, ¿verdad? No tienen un estado de conciencia de lo que pudo evitarse, de consecuencias nefastas que han habido, hogares, muertes, destrucciones. ¿Por qué? Porque no han sido pacíficos ni han sido pacificadores. Seguimos.
Isaac es expulsado de Gerar por los filisteos. Génesis 26, 17, 18. Aquí vamos, esa es la raíz de la enseñanza. No nos vamos a mover mucho de ahí de Génesis. 26, 17, 18 que acabamos de leer. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Entonces Isaac encontramos que abre los pozos que habían allí. Estaban cegados. Entonces logró 3 triunfos importantes. Encontramos que él restaura la obra y memoria de su padre. Es necesario que usted y yo tengamos en cuenta la obra de Jesús. Y que en estos tiempos nosotros entremos a restaurar esto, que es importante. Que si estamos anunciando la venida del Señor y lo estamos preparando para su venida, debemos ser pacificadores. Lo segundo es, ¿qué hacer? Anular el trabajo malvado de quienes le deseaban mal, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos en esas actitudes, vamos a destruir todos esos planes malvados que atentan contra nosotros. Porque quiero decirte que el hecho de que nosotros declaremos al Señor Jesucristo es un motivo para ser blanco en la sociedad y en cualquier lugar del mundo. Estemos conscientes de todo esto. Entonces, el Señor nos dio por eso al Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa propiedad para llevar a otros lo que Dios ya a nosotros nos ha dado y aprendimos el viernes, ¿dónde, verdad? ¿Dónde vamos a encontrar eso? En la oración, en la búsqueda, en la comunión con Dios. Y tercero, beneficiarse con lo que su Padre había hecho. ¿Hay o no hay beneficio en el sacrificio de Cristo? Hay muchos, cantidades de beneficios en su nombre, tan solamente en su nombre. ¡Qué tremendo! En su nombre lograremos muchas cosas. Entonces vamos a encontrar el beneficio que nuestro Padre, ¿verdad?, nos ha hecho. Otra es, cava un pozo nuevo, verso 19. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Esto nos enseña que no tan solamente restaura las obras, sino que también podamos seguir, ¿verdad?, el buen ejemplo que nos dejó. Isaac procuraba seguir el buen ejemplo ¿de quién? De su padre. Él cavó los pozos y encontraba, donde quiera que Isaac hacía un hueco, encontraba agua viva. Pero ¿qué pasa cuando usted comienza a ahondar y a ahondar en las escrituras? Usted va a encontrar agua. Esa agua que nos deleita, que nos sacia y que nos llena de paz. ¿Sí? Que cuando vemos que las cosas no están como debieran o como quisiéramos que estén, estemos tranquilos, quietos y reposados. ¿Sí? Pero lo hallamos cuando ahondamos, cuando cavamos, cuando profundizamos, cuando nos sumergimos en esa palabra. Cavaron, Isaac cavó pozos y comenzó a restaurar lo que su padre le había dejado. Y no tan solamente eso, sino que también sus acciones restauradoras eran el esfuerzo por mantenerse ligado a sus raíces. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos mantenernos arraigados en nuestros principios y fundamentos. Cristo vino, murió, resucitó y viene pronto. Ese es el fundamento de la iglesia. Y nadie nos puede mover de ahí. ¿Sí? Y eso es lo que procuraba Isaac, sus acciones restauradoras.
Que si alguien está herido, hay que administrarle sanidad. Que si alguien se descargó, hay que irlo a buscar. ¿Está entendiendo esa iglesia? O sea, no es tan solo venir y congregarse, sino la función que nosotros tenemos. No necesitas tener un cargo, ser pastor, ser diácono. Mira, el solo hecho de que tú estés en este lugar significa que tú eres importante en la obra de Dios para llevar eso que aquellos anhelan tener. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos mantenernos en esa raíz, nada nos puede mover de allí. Que Cristo es el Hijo del Dios Padre, vino en carne, vino en sangre, padeció por nuestros pecados, murió, pero resucitó y viene. Por eso esta iglesia se llama Ven Señor Jesús. Cada vez que decimos el nombre de la iglesia, estamos llamando al Señor Jesús. Seguimos. Quien no sabe, el anterior es una frase que también para meditar. Quien no sabe valorar sus raíces morales, espirituales, sociales y afectivas, dará fuertes tumbos por la vida. Se va a golpear muy fuerte. Y lo que es peor, no va a tener cura para sus heridas si no se mantienen sus raíces. Por eso usted y yo tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. De dónde Dios nos levantó, de dónde Dios nos sacó. Y qué no quiere Dios que nosotros caigamos nuevamente, sino que nos mantengamos firmes, cimentados. Recordemos que los árboles que tienen las raíces más profundas son los menos propensos a caerse en medio de las tormentas. ¿Sí lo saben? Gloria al Señor. Seguimos. Isaac confronta la oposición. Génesis 26, 20, 22. Dice: los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Siná. Había conflictos, había enemistades, había contenciones, ¿verdad? El riesgo de perder lo que era suyo. ¿En qué territorio estaban esos pozos? ¿Le pertenecían o no le pertenecían a esa? Le correspondían a esa. Y en este conflicto de aquellos pozos, ellos comienzan a perder, ¿verdad? O sea, nos están quitando algo que es propio, porque comienzan a reñir. Yo me imagino a los pastores, cuando las ovejas escuchan que hablan de su pastor, comienzan: no, pero mi pastor no es así. Y se van a palabras y se ofenden, ¿sí? Entonces Isaac no tan solo encontró agua en los pozos viejos, sino también en los nuevos que cavó, ¿verdad? Y seguimos. Despertó de envidia en los habitantes de la ciudad, sí, en efecto, porque ellos no cavaron antes. Tanto tiempo él habitando en ese lugar, esos filisteos incircuncisos, insolentes, ¿verdad? Cuando la gente que te ve prosperar en el Señor no se goza. Cuando Dios te da ideas, no las reveles a los que no tengan temor de Dios en su corazón. Sí, porque despiertan envidias, despiertan rencilla, comienzan a matar tu fe. Pero ¿y tú cómo vas a hacer eso? ¿Tú cómo vas a lograr eso? Sí, muchas veces somos apresurados con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos muestra, con lo que Dios nos revela. Muchas veces nos apresuramos a declarar, a entender, y nos metemos en conflictos. Entonces, los conflictos entre los que no conocen a Dios y aquellos que son objeto de sus bendiciones han sido de toda la humanidad, ha sido de siempre. Esto no es de ahora, esto desde la existencia del hombre. Encontramos siempre de que los que deben bendecir a los hijos de Dios no se agradan de esto.
¿verdad? Y no es tan solo una bendición material, no tan solamente quiero que mires esto, no es tan solo lo material, lo que Dios te provee de casa, de ropa, de empleo, no, es lo que tú eres para otros. Cuando tú hablas con otros, transmites paz, confianza, ¿verdad? Cuando la gente ve que en ti hay algo especial. ¿Sí ve por qué nosotros debemos siempre mantenernos en esa raíz para llevar eso que Dios nos ha dado cuando ya hemos tenido ese encuentro con Él? Y poder darles a ellos de esa fuente que Dios nos dio a nosotros. Cuando alguien te dice tengo sed, ¿qué hacemos? Le damos agua. Procuramos. Pero ¿y si no tengo agua en casa, qué hago? Si yo no tengo agua en casa, ¿qué hago? Qué tremendo, ¿verdad? Toca ir a prestar. Toca ir a pedir. Sí, por eso nosotros tenemos que hacer depósitos. Aprendíamos esta semana en la clase de homilética. Y yo tenía miedo de predicar hoy, después de esa clase. Sí, pero Baruch Hashem, bendito sea el Señor que nos mantiene y nos sostiene de pie. Si no es por su gracia no estuviera aquí, créanme. Gloria a Jesús. Seguimos. Se aparta para que no hubiera conflicto. Esa es la reacción de Isaac. Génesis 26, 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Quiero que entiendas en esta mañana que donde tú vayas hay bendición. Que aunque usted y yo seamos la sal de la tierra, no significa que seamos salados. Y muchos cristianos utilizan el término, menos mal, niña, menos mal. No declare eso. Porque cuando usted dice menos mal, está declarando que está en el mal, pero menos. Son cosas que decimos y repetimos como loro. La Biblia dice que en cuanto nos sea posible, estemos a paz con todos los hombres. Entonces debemos seguir un ejemplo. Cuando vinieron los discípulos de Jesús, mira Señor, que hay unos que están echando fuera demonios en tu nombre, están sanando en tu nombre. El Señor dijo, si no son contra nosotros, qué respuesta, wow. Ellos esperaban que Jesús les dijera, sí, vayan y repréndanos. Porque la obra es del Señor y nosotros sus obreros. Y Él nos mueve para donde Él quiere y nos usa como Él quiere, no como nosotros queramos que la haga. Entonces, Isaac se aparta del conflicto. ¿Qué sigue? A pesar de la injusticia que habían cometido con Isaac, le habían cegado los pozos de su padre, le dejó, le quitaron el Gesem y luego el pozo de Siná. Las injusticias con Isaac fueron dolorosas. ¿Da rabia o no da rabia que le quiten lo que es de uno? Humanamente sí. ¿Sí ve por qué el espíritu tiene que estar bien conectado para que la carne no se levante? El Señor dice, airaos, pero no pequéis, o sea que la ira se vale. Lo que es que no puede pecar con ella encima. Sí, eso no significa que usted y yo tengamos cuerpo glorioso, pues yo no lo tengo y no he visto el primero todavía. ¿Sí? Entonces, sí es normal que uno se enoje y las cosas le molesten, pero tengamos freno aquí y acá. Porque aunque no accionemos, estaremos aquí realmente haciendo desastre. Entonces, la injusticia de con Isaac fueron dolorosas, estaba de por medio el bienestar de su familia, servidumbre y rebaño. ¿Podía o no podía Isaac apelar ante las entidades gubernamentales para reclamar sus derechos, sus derechos, tenía sus tierras?
¿Tenía o no tenía eso? ¿Estaba Dios con él o no estaba? Pero Isaac no apeló a las autoridades. Prefirió retirarse dejando el caso en las manos de Dios. Y esto no significa que nosotros no denunciemos. Sí, quiero aclarar las cosas para que digan, no, allá en la iglesia no. ¿Sí? Pero hay circunstancias en donde hay que hacer a un lado para que Dios le pegue al que nos está dando. ¿Sí? Esto no significa que si usted vio un abuso infantil o una violencia intrafamiliar, usted no denuncie. Lo que estoy diciendo es que cuando usted esté en ese conflicto, deje que Dios haga. No le busque más, no le eche más leña al fuego. ¿Sí? Ah, no, como todos se lo dejamos a Dios. No es cuestión de dejárselo todo a Dios. Hay situaciones en las que Dios permite para enseñarnos a nosotros. ¿Qué tanto confiamos nosotros? Para saber cuánto confiamos en Él. Para ser probados en nuestra fe. Vamos a encontrar una serie de dificultades, una serie de conflictos en nuestro diario vivir. Pero en todas ellas Dios quiere que usted y yo estemos confiados independientemente de las circunstancias. Usted y yo estemos confiados de que Dios está con nosotros. Isaac estaba seguro que como Dios estuvo con Abraham, estaba con él. Y que aunque le habían quitado lo que le pertenecía a él no le prestó atención a eso. Eso significa que Isaac no tenía apego a lo material, porque había una promesa que Dios le había dado a su padre. Y él estaba caminando encima de esa promesa, de la palabra que el Señor le había dado. Y Dios, más adelante, vamos a ver cómo Dios le recuerda eso. Seguimos. Isaac se muda a Berseba. Mire, sale de donde le quitaron cuantos pozos. Y se va a Berseba, Pastor Joel, que significa lugar de los 7 pozos, de las 7 fuentes de agua. ¿Sí ven? Sale de un conflicto, de un territorio que aunque le pertenece a él, pero él prefiere salir en paz y dejarle el caso a Dios para que Dios haga justicia, y se va a un lugar, a Berseba, donde Dios lo visita. Vamos a leer el verso 23 y 24 de allí, de Génesis. Dice: y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor y Abraham mi siervo. ¿Sí vio? Dios le recalca a él esto. Génesis 21:33, en ese mismo lugar Abraham hace un pacto con Abimelech y finaliza este pacto invocando el nombre de Jehová. Génesis 21, verso 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba y invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Después del conflicto, después de llegar a un acuerdo, a un pacto con Abimelech, él invoca, pero ¿qué dice? Plantó un árbol. Es muy significativo en la antigüedad levantar altares, plantar algo, colocar una peña, para que cuando se mirara se recordara lo que allí se pactó con Dios. Cuando usted esté en dificultad, mire la cruz. Cuando usted le venga la tentación, mire la cruz. Y luego que mire la cruz, mire la tumba. No se quede en la cruz. Cuando usted mira la cruz, dice: allí murió, padeció por mi pecado, por las tentaciones, por las maldiciones, por toda una generación, por toda la humanidad. Pero él no se quedó ahí en el madero. Fue a la tumba. Pero no tan solo miró la tumba, sino que está vacía. Entonces, oiga lo que nos dice Filipenses: juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales.
qué? Porque también estaba en conflicto. Isaac estaba imitando a su padre. Pablo dijo, ser imitadores de mí. Podemos nosotros decirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ser imitadores de mí. Estamos nosotros mostrando a Cristo. Estamos nosotros siendo embajadores del Señor. Les recuerdo que el cristiano no se conoce por sus acciones, porque haga buenas obras. El cristiano verdadero se conoce cómo reacciona. Es por sus reacciones. Cómo reacciona en diferentes circunstancias. En Génesis 46, 1 y 3. ¿Qué dice? Alguien que lea esos 3 versos. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. En el mismo lugar donde estuvo Abraham, en el mismo lugar donde estuvo su padre Isaac, encontramos a Israel, al que se llamaba Jacob. Ahí mismo, ofreciendo sacrificio a Jehová Dios, quien le habló en visión esa noche. Seguimos. En el verso 23 y 25 de Génesis 26 encontramos: y Abimelech vino a él desde llegar, y edificó allí, en el verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac. Qué tremendo, a estos hombres les gustaba acabar. Porque estaban tan convencidos que donde hicieran el hueco iban a encontrar agua. Eso significa, iglesia, que donde el lugar que nosotros estemos, somos portadores de la bendición. Yo no sé cuántos creen eso. O cuántos pueden entender en el Espíritu lo que Dios está hablando a la iglesia en esta mañana. Si edificaron un altar, la manifestación contenía 4 elementos que consistían en un imperativo de no temer, una afirmación que el Señor estaba con él y 2 promesas de bendición para él y su descendencia. Le dice: no temas. Ahí encontramos el imperativo, encontramos la afirmación: yo estaré contigo. Hay promesa: te bendeciré y luego multiplicaré tu descendencia. ¿Qué más? De esta manera el Señor retribuyó la fidelidad de Isaac frente a la adversidad y su espíritu pacificador en medio de los altercados. Y vemos, y si nos devolvemos un poquito del capítulo, encontramos también Isaac como que repitiendo la misma historia de Abraham, diciendo: no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Y Abimelech se lo pilló metiendo mano, ¿sí? Acariciando a Rebeca. Y dice: ¿cómo así que tú has querido traernos mal a nosotros? Cualquiera de estos hombres ha podido tomar a tu mujer y estar con ella. Sí, pero encontramos también un hombre que prefiere irse del lugar, no pelear lo que era suyo, y cuando él sale, hay muchas veces, iglesia, en donde Dios tiene que hacer movimientos en nuestras vidas. Y van a haber movimientos que no nos van a gustar, pero hay movimientos que hay que hacerlos porque es la voluntad de Dios que tú los hagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra alma se apega a cosas materiales, a cosas físicas. A veces no nos volvemos, el Señor nos invita a que seamos espirituales, pero la iglesia del Señor
se conforman no tan solo de buscar lo espiritual, sino que se vuelven almáticos. Que me miró mal, que no me miró, que sí me saludó, que no me saludó, que viste cómo vino y viste cómo esto. ¿Sí? Entra en ese afán. Comienzan a afligir su alma. Y es necesario que Dios tenga que movernos. ¿Cómo se llamaba el estanque donde el paralítico iba cuando quería correr y el ángel descendía? Bethesda. ¿Sí? Y entonces encontramos que las aguas se movían y los que alcanzaban eran sanos. Pero gloria a Dios que Jesús está con nosotros y a favor nuestro. Cuando estamos en obediencia, que no esperamos que Él mueva las aguas. Bethesda. Seguimos en ese lugar donde invoca a Dios, ahí mismo en el verso 25, después de esa visitación divina, Isaac responde con 4 acciones. Tengamos cuidado con la frase divino o divino. Tengamos cuidado con que no le digamos a nuestros hijos, ay, qué divino, ay, qué divina. La única manifestación divina son las manifestaciones del Dios Todopoderoso. Así que tengamos mucho cuidado con los términos, no nos volvamos paganos. Después de esa visitación divina, Isaac responde con 4 acciones. Primero, edificó un altar. Yo recuerdo un seminario, pastor, ¿se acuerdan? Empezamos a investigar sobre el altar. Y qué tremendo que los altares se levantaban. ¿Sí? Los altares tenían que ser en lugares altos. No podía ser con ladrillos porque los ladrillos eran mezclas. Tenía que ser con piedras. Y los patriarcas levantaban esos altares con piedras. Y el término del altar de Dios es tener un encuentro con Él. Y cuando decimos que levantó, significa que usted y yo tenemos que salirnos del ámbito carnal y entrar al ámbito espiritual para poder estar con Dios y poder tener una comunión con Dios. ¿Qué significa? Que si yo estoy aquí en el suelo, ¿de dónde me sacó el Señor? Del polvo, y a donde vamos a volver, no me va a llevar a la dimensión del Espíritu que Dios quiere que yo esté. ¿Por qué? Porque el carnal, cuando está orando, cuando oras en la carne, ¿te acuerdas de dónde habías metido el billete 50 que se te había perdido? ¿Te acuerdas que dejaste la estufa prendida? ¿Te acuerdas que tienes que pagar el recibo del agua? Pero cuando se levanta el altar, significa me tengo que desprender, me tengo que despojar y entrar en la dimensión, levantar el altar y entrar en conexión con el Espíritu. No me interesa lo que está pasando alrededor. Está teniendo, orar no es cualquier cosa, cualquier deporte, no es repetir y repetir, porque Jesús lo dijo, cuando oréis no hagáis vanas repeticiones, como hacen. Entonces no seamos hipócritas, fuerte pero es la verdad. No seamos hipócritas, seamos espirituales. Entonces entramos en la dimensión del Espíritu, levantamos, invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda, algo importante, por medio de sus siervos abrió un pozo. Entonces, plantó allí su... ¿Usted está entendiendo eso? O sea, no es una cuestión de estar en un lugar nuevo, sino que en el lugar donde le sale, va a conectar a Dios y hace morada con Dios. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Comienza a restaurar el altar de tu casa. ¿Sí? Y Dios me trajo del Señor Jesús y lo voy a hacer público, pastor. Vino a restaurar mi casa.
llevando mensaje a los perdidos y mi casa sin vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros entremos? Que no tan solamente levantemos ese altar, sino que hagamos morada con el del Señor. Ven ahorita con nosotros. Cuando el Señor está en el lugar, coloca orden, porque Dios es un orden. Es Dios de orden. Recuerden que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego pasa algo. En el verso 2, no sé cuánto tiempo, cuántos siglos, cuántos meses, años pasaron en el verso 2 de Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? A través de su Espíritu Santo, y habló el Señor y dio la palabra, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Que se paró. Comienza Dios a organizar, ¿verdad?, la creación que hoy vemos. Entonces Dios es un Dios de orden. Entonces cuando nosotros hacemos morada con Dios, va a venir orden a nuestra vida y van a venir ajustes que no nos van a gustar. ¿Cuándo vienen esos ajustes? Cuando yo leo la palabra y me encuentro con cosas que yo estoy haciendo y que a Dios no le agradan. Cuando yo voy a la iglesia y el Señor habla a través del mensaje, y no es porque el predicador te la tenga dedicada, sino es que es la vara de Dios, el callado de Dios enderezando nuestros pasos. No agrada al principio. No agrada al principio. Entonces, hay una relación muy importante entre erigir un altar e invocar el nombre de Dios. ¿Sí? Originalmente la palabra altar significa lugar de encuentro. Un encuentro entre Dios. Recuerden eso. Un encuentro entre... No lo invierta. No lo invierta. Porque quien nos encuentra a nosotros... Y cuando Dios nos encuentra, entonces alguien me dijo, alguien me comporta, me dice, entonces ¿por qué Señor dice si buscar en mi rostro? ¿Qué pasó allí? Significa que no es Dios quien se ha alejado, sino yo me he alejado. Pero quien tiene que acercarse a Él, porque Dios siempre está ahí. Usted tiene conflicto, pero Dios sigue siendo Dios. Usted se puso bravo, pataleó y hizo berrinche, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Está entendiendo esto? Entonces Dios en esta mañana quiere enseñarnos eso. Isaac poseyó grandes virtudes, su espíritu pacificador. Él no fue un pendenciero, él no fue y buscó problemas y sacó un machete y salió a corretear a aquellos pastores, no. Vivimos en una época en la cual la gente reclama sus derechos y pelea por cualquier cosa. Pablo le habla a los Corintios, 1 Corintios 6, 7 y 8. Quien encontró puede leerlo. No todos al mismo tiempo. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se sienten con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
hemos sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? Del Señor Del Señor Jesús. Entonces, no tan solamente Pablo le habla a los corintios, nos deja aquí el testamento, nos deja aquí escrito los conflictos dentro de la iglesia. En los problemas, no comentarlo delante de los inconversos. Las situaciones se arreglan en la casa del Señor, poniendo por testigo al Espíritu Santo de Dios, para que no haya compromiso con los hombres, sino con Dios. Entonces, la iglesia del Señor es necesario que tenga en cuenta esto que está hablando Pablo a los corintios. Jesús también habla esto en Mateo 5:39. ¿Qué está diciendo allí, Señor? ¿Quién se aguanta eso? ¿Quién está dispuesto a que si le dan ponga a la otra para que le den? Ah, no, yo no soy bobo. Y hay quienes dicen, yo soy manso, pero no menso. ¿Sí lo has escuchado, hermano Jaime? Sí, ¿verdad? Tú no lo has dicho. Varias veces. Qué lindo cuando reconocemos. Amén. Y no nos escondemos detrás de fachadas. Y tenemos que ser sinceros con Dios. Porque aunque le queramos pintar otra cosa, ya Dios sabe y conoce la realidad de las cosas. Porque si hay alguien que nos conoce a nosotros en nuestro corazón, es Él. Que escudriña la mente y el corazón de los hombres. Y sabe lo que hay ahí. Sabe lo que contiene. Así que sí, si tú contienes palabra de Dios, debemos, en la medida en que usted y yo andemos en la palabra, en la medida en que usted y yo andemos en la búsqueda, en la intimidad con Dios, más Dios va a demandar de nosotros. Por eso es que el Señor dice allá con los talentos, el que mucho se le da. Esto no significa que ahora se van a frenar y no van a buscar. Quiero aclarar eso, me gusta aclarar. Ah, no, yo no voy a, como cierto hermano por ahí que me reserva el nombre, yo no reprendo para que el diablo no se meta conmigo. Sí, ese sí es ser pasivo, pero en todos los aspectos. Pasivos en todos los aspectos. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar apercibidos, iglesia del Señor. ¿Qué Dios nos ha hablado en esta mañana? Que seamos pacíficos. ¿Quiénes son los pacíficos? Los que están tranquilos. Pacificadores. Los que buscan. ¿Los que buscan qué? Evitar las rencillas, calmarlas, frenarlas, buscarle solución, ¿verdad? Hablamos de un personaje, quizá, al cual le cometieron muchas injusticias y que él prefirió hacerse a un lado, salir del lugar. Por eso les decía hace un momento, Dios necesita muchas veces movernos, porque necesita bendecirnos. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y sale Abraham hacia, ¿dónde? Dios le dijo, sal de tu tierra, pero no le dijo para dónde, ¿cierto? Comienza Abraham, pero Abraham, el Señor le dijo, y fue muy claro cuando le dijo, vete de tu tierra. Pero encontramos un Abraham que salió con su padre, con su sobrino. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Vino hambre, se tuvo también que esconder,
hacer pasar a Sarai como su hermana para no perecer, y siguió avanzando, porque lo despojaron de ahí. Váyase de aquí porque usted nos va a buscar problema a nosotros. Y sacan a Abraham. Y luego encontramos que comenzó Abraham a ser bendecido. Mira que desde el momento en que Dios nos habla, desde el momento en que Dios nos habla a nosotros, y nosotros comenzamos a movernos, Él comienza a bendecir. Lo que significa que cuando Dios te llama, Dios da la provisión. No te afanes, porque el que te manda una misión te da la provisión. Recuérdese que Él es nuestro varón de guerra. Así que Él no nos va a mandar desarmado, olvídese, ni con alimento, ni nada de esas cosas. Él sabe. Entonces comienza Abraham a caminar y comienza a ser bendecido, porque tanto que también sus sobrinos no comenzó a ser bendecidos, y empieza también un conflicto entre los pastores de él y los de Abraham. Y luego, entonces tuvieron que separarse. Le dijo, bueno, coge lo que tú quieres. Si tú coges para allá, yo agarro hacia la derecha. Si tú coges hacia allá, yo cojo para acá. Pero nos vamos a separar. Luego que ocurre esta separación, cuando ya Lot se desprende porque su papá se murió, y luego se desprende de su sobrino Lot, entonces fue que Dios le mostró la tierra a Abraham. Si ven que muchas veces nosotros detenemos los procesos en Dios. Yo estuve a punto de interrumpir este año un proceso de Dios en mi vida, donde Dios me saca de una plataforma ministerial para meterme en una oficina, y yo no encajaba, y yo le decía, hasta que el Señor inquietó a mi pastor, fue hasta el lugar, y entonces me dijo, sírvele a Dios ahí. Yo quedé en shock cuando él me dijo eso. Cuando mi pastor me dijo eso, porque yo esperaba que me dijera, no es de Dios, ¿sabes? Yo esperaba que él me dijera eso. Pero no. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo yo estaría? Digo, no, que hasta este año. Sí, hasta esta semana nuevamente el Señor me habla, pastor, ¿cierto? Y yo, bueno, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Porque muchas veces queremos movernos lo que nosotros queremos y no agradar a Dios. Entonces, más que sacrificio, ¿de qué me valdría a mí? Ayunar, orar, hacer buenas obras, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Vendré a ser hojarasca. Entonces, la invitación en esta mañana, Dios nos haga pacíficos y pacificadores. Colócate sobre tus pies en esta mañana, iglesia. Damos gracias al Señor por su palabra. Gloria a Jesús. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Dios ha hablado en mi vida. ¿Cuánto le habló el Señor? Todos aquellos que están agradecidos y a los que Dios les habló, yo le invito a cerrar sus ojos y denle la acción de gracias allí con tus palabras. Llama al Señor en esta mañana, invoca su nombre. El salmista decía porque entendió: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuán benevolente, cuán bueno ha sido Dios con nosotros, que hoy estamos aquí en esta mañana con el privilegio de poder invocar su nombre. Oh Espíritu de Dios, trae convencimiento a tu pueblo, a tu iglesia en esta mañana. Que tu shalom, que tu paz en esta mañana descienda, Señor, sobre aquellos que están robados. Por los que están en conflicto, Señor, en esta mañana, por los que están angustiados. Señor, tú conoces la necesidad de tus pequeños. Antes, Señor, de que viniésemos a este lugar, ay, saben que ya tú habías preparado este momento, esta palabra para nosotros. Oh
Espíritu de Dios, en esta mañana, restaura el altar de oración de tu pueblo. Fuego purificador en esta mañana, purifícanos y santifícanos. Que tu favor, Señor, en esta mañana sea con nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu de Dios, a serle fiel. Hacerle fiel a aquel que fue digno de ser hallado, de desatar los sellos, ama Ezequiel Dalai, a la estrella resplandeciente de la mañana, al león de la tribu de Judá, a la rosa de Sarón, al lirio de los valles, aquel que no abrió su boca y padeció por mí. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza. Por causa de Él estamos aquí en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien en esta mañana que quiera recibir a Cristo en su corazón, o si hay alguien que quiera volverse a Él, reconciliarse con Él, los días son malos, el amor de muchos se enfría a causa de la maldad. Pero solo aquellos que se acercan al altar podrán tener amor. Y en medio de estos tiempos crueles y despiadados, oh, mi alma te adora y te bendice, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador, mi Redentor. Oh, gracias te damos, Espíritu de Dios. Hoy en esta mañana, Señor Jesús, yo hoy reconozco que te he fallado. Yo hoy reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, para permanecer y mi nombre no sea borrado de aquel libro. Ven, Señor Jesús. Oh, Samashikian, Samakei, Shemeke, Arabash. Yamaskian, Shiken, Namasike. We te lleve, Shamakian, Samai.